Bueno, yo creo que vamos a empezar. Han pasado 2 minutillos desde las 3:15, pero bueno, si luego entra cualquier participante más, pues que se vaya incorporando. Bueno, en primer lugar, yo me presento para las que no me conocéis. Soy Cristina, soy la directora de la fundación y además también llevo la coordinación del servicio de atención temprana, que es justo pues, bueno, la profesional que va a llevar la escuela de familias de hoy. En este caso va a ser Rosa, que es una de las logopedas del servicio de atención temprana que tenemos en la fundación. Y bueno, pues va a hablar un poquito de un tema que a todas las familias os agobia bastante generalmente y demandáis mucho, tenéis muchas dudas y os inquieta mucho a lo largo del desarrollo de los niños y de las niñas. Vamos a hablar de la conversación, de hablar, de temas muy, muy prácticos, muy funcionales, muy del día a día. Y estoy segura de que Rosa pues va a saber solucionar todas vuestras dudas y que después de la escuela de familia seguro que salís con mucho más conocimientos y mucha más información sobre cómo lo podéis hacer mejor de lo que ya lo hacéis con vuestros hijos e hijas. Así que os dejo con ellas y muchas gracias por participar. Gracias, Cristina. Bueno, espero que se me escuche. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que esta charla, esta formación resuelva todas vuestras dudas. Me pasaron como algunas preguntas que habíais metido en general. He intentado integrarlo todo dentro de la formación para ir resolviéndolo todo de la forma más práctica y que a la vez que vamos asentando un poco los conocimientos que yo vaya aportando a nivel de estrategia y tal, pues podáis quedar con todo bastante resuelto. Bueno, primero pedir disculpas porque hoy estoy con la voz un poquito cogida, pero bueno, voy a intentar hacer el esfuerzo de que se me escuche en todo momento. Eh, Al final, como ha dicho Cristina, dándole vueltas para ver qué tema elegíamos, algo que nos demandan mucho en logopedia es el tema de las conversaciones. A diario, pues cuando entregamos a un niño, nos viene una familia nueva, nos preguntan mucho qué pueden hacer para mantener una conversación con sus hijos y sus hijas, que lo están pasando mal, porque ven que intentan contar cosas, que les cuenten cosas y que no hay forma, es que mi hijo no se interesa, es que no quiere, tal. Entonces, viendo que es algo que tenéis muchas dudas, que demandáis mucho, creo que esta charla os va a venir genial para que entendáis por qué un niño con discapacidad, una niña con discapacidad no mantiene una conversación y quiero que vayamos desde esas primeras interacciones hacia las conversaciones significativas. Uy. Bueno, como bien ha dicho Cristina, yo soy logopeda dentro del Servicio de Atención Temprana de la Fundación Garrigou y también estoy especializada en terapia miofuncional, donde trabajo alimentación y otros aspectos, pero me gusta mucho decir que yo me dedico como a construir puentes donde otros ven barreras, porque al final la comunicación siempre va a acabar encontrando su camino. Como bien os estoy diciendo, al final las conversaciones es algo que os genera muchas dudas a la hora de comunicaros con vuestros hijos e hijas, que son pues, perfiles dentro del mundo de la discapacidad. Y es verdad que muchos comentarios que yo recibo, que he puesto aquí del estilo, quiero que me cuente cosas, me gustaría que me contase su día y saber qué ha hecho hoy en el colegio, solo quiero que podamos tener una conversación normal, o es que esto de menos puedes contarle cosas a mi hijo, charlar con él, que muestre interés, es que solo le hago preguntas. Pues al final esto es algo que a diario venís demandando, ¿no? Y claro, ¿esto qué supone? Esto supone una sensación tanto de distancia con vuestros propios hijos y una sensación de miedo. Vuestras expectativas bajan mucho, tendéis como a entrar en esa negatividad, ¿no? De es que nunca voy a tener una conversación con ellos, me estoy distanciando mucho de mi hijo, no puedo tener ese contacto tan cercano, ¿no? Porque vemos que al final la conversación une mucho y que la conversación está en muchos aspectos sociales del día a día, cuando nos sentamos a comer, cuando nos vemos, cuando nos levantamos, cuando nos cruzamos por la calle, siempre entablamos una conversación. ¿Cuál es la realidad que encontramos en la familia dentro de las conversaciones? Pues que vosotros nos venís diciendo, es que no me responde cuando le hablo, es que parece que no le interesa nada lo que le estoy diciendo, o solo repite lo que oye, ¿no? Que aquí entramos mucho con el tema de la ecolalia. O es que no me cuenta nada de su día a día, solo me dice sí, bien y ya está. Pues claro, yo me gusta ser muy realista y aquí lo que os quiero decir es que es muy comprensible que sintáis frustración ante esto, pero que al final detrás de todas estas conductas hay mucho más de lo que parece.
Por eso yo esta formación, el enfoque que le he querido dar es que no sea una charla teórica, la típica chapa que nos sueltan, ¿no? De, ala, te suelto los conceptos teóricos y ahora te apañas tú a ver cómo los gestionas, ¿no? Yo quiero explicar hoy qué ocurre en el cerebro de vuestro hijo, de vuestra hija con discapacidad. Quiero que veáis por qué las conversaciones son tan complicadas, porque es que son complicadas. Y también esto quiero que se perciba como una sesión práctica donde yo iré dando estrategias e ideas claras que podréis aplicar en vuestro día a día sin problema. Porque al final no se trata de que vuestro hijo o de vuestra hija tenga unas largas charlas el día de mañana, o sea, no vamos a llegar a unas largas conversaciones mega fluidas, pero sí que quiero que entendáis que se pueden construir poco a poco pequeños puentes de comunicación real. Por ello también el propósito de esta formación es que os quede claro por qué cuesta tanto mantener una conversación en determinados perfiles, sobre todo centrándonos en discapacidad. También os voy a explicar pues, esas habilidades cerebrales, lingüísticas y emocionales que intervienen en este proceso y qué podéis hacer vosotros desde casa siguiendo pues, un enfoque que sea sencillo, que sea natural, respetuoso y también adaptado al entorno y a un contexto real, que eso es muy importante y lo recalcaré varias veces, para que así podáis fomentar vosotros las conversaciones o en el caso de que no lleguen, porque vuelvo a decirlo, voy a ser realista, habrá casos en los que las conversaciones no se den, no lleguen o no se den con las expectativas que nos llegamos a poner, que encontremos unas formas de comunicación que sean igual de valiosas. Por eso, incitando otra vez con el tema de, insistiendo con el tema de la perspectiva realista, ¿no? Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, ya voy a hablar de varias etapas, que quizá pues nunca llegan a mantener esas conversaciones largas o recíprocas como nosotros nos llegamos a imaginar con esas expectativas que nos ponemos. Pero es que esto no significa que no se comuniquen. En una charla anterior ya lo dije, que hay muchas formas de comunicación efectiva y que el hecho de que no se dé un tipo de comunicación concreta no significa que no vaya a haber comunicación de otra forma. Por eso también, con todas las dudas que me habéis metido, como ya he dicho, quiero que si a lo largo de la charla os van surgiendo dudas, me las dejéis por escrito en el chat, porque al final tenemos muy poquito tiempo, yo quiero explicaros muchas cosas y creo que si lo escribimos todo en el chat y yo dedico un tiempo después a resolver las dudas y a que os lleguen esas explicaciones a todos, todos nos quedemos con la duda resuelta, porque al final si alguien pregunta algo que a otra persona no se le ha ocurrido, pues todos acabamos resolviendo entre todos esas dudas. Así que bueno, voy a empezar con el primer bloque de la formación, que sería la parte de la fundamentación neurocognitiva. Esto lo escuchamos como algo muy técnico, ¿vale? Pero en términos básicos sería que necesita el cerebro para poder llegar a una conversación, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos un poquito en el cerebro. Es verdad que diré algunos términos un poco técnicos, pero no os preocupéis porque yo todo lo voy a explicar lo más básico posible para que podáis comprenderlo sin problema. Al final, cuando conversamos, conversar no es solo hablar, o sea, no es todo conversar. Hablar, comunicarnos de otra forma, eh, nos va a ayudar a llegar a esa comunicación que realmente estamos buscando. Por ello, el hecho de que un niño converse más o menos no significa que hable más o menos, que se comunique más o menos. En esto no nos tenemos que fijar. Yo os voy a explicar esto basándome, lo he intentado como adaptar a un engranaje, como si el cerebro funcionara con 5 engranajes distintos y que si uno de esos engranajes se ataca, como sucede normal con los engranajes, que si uno se ataca el resto no funciona porque no puede rodar el engranaje, pues si uno de esos engranajes se atasca, la conversación se va a interrumpir y no va a terminar fluyendo. Vale, vamos a empezar con la primera pieza, que es la intencionalidad comunicativa, ¿no? La intención es el deseo de comunicar que tiene una persona, esa necesidad de expresar un mensaje. ¿Qué pasa? Que ese mensaje no se comunica, no existe si no hay una intención de comunicarlo. Por eso quiero compararos también un poquito cuando hablamos de desarrollo típico y otros perfiles, que dentro del desarrollo normotípico la intención aparece pronto, pues los bebés cuando empiezan a mirar, a mantener ese contacto ocular, a señalar, a mostrar objetos, se acercan, te lo muestran, lo comparten contigo, te señalan, te llevan como hacia varios estímulos. Pero sin embargo, en otros perfiles encontramos que el funcionamiento es bastante diferente y que esto se da sobre todo en áreas temporoparietales y lóbulo-temporales superiores, que esto suena súper técnico como ya he dicho, pero bueno, por especificar un poco zonas a nivel cerebral. Al final, estas áreas en sí, estas partes del cerebro, en lo que se encargan es en ayudarnos a entender lo que el otro nos está diciendo, a que
también entendamos el tono en el que lo dice, que nos permita también captar si una frase pues, es irónica o es una frase que está tomada en serio, que organicemos las palabras que vamos a utilizar en el discurso, que nos sepamos poner en el lugar del otro, porque también muchos padres vienen con la queja de que mi hijo parece que no es empático, parece que no empatiza con los demás. No, es que estamos hablando de una inmadurez cognitiva, entonces aquí estos engranajes están fallando. Y también, pues, todas estas áreas cerebrales nos ayudan a seguir la conversación y a mantener la atención recordando todo lo que se ha dicho en el discurso. He estado mirando muchas investigaciones recientes y, bueno, pues lo que se habla es que estas zonas cerebrales, pues que funcionan de una manera bastante diferente a un desarrollo normotípico o que funcionan de una forma más lenta. Podemos encontrar 1000 casos. Habrá casos en los que el área cerebral esté dañada, casos en los que no, pero centrándonos en casos en los que no están dañadas, pues lo que sucede aquí con estas zonas cerebrales es que no se coordinan igual y al final esto acaba afectando a la conversación. Entonces, he puesto varios ejemplos. El primero sería, pueden oír perfectamente la frase ¿cómo estás?, pero no entender que se espera una respuesta emocional. Por eso ellos cambian de tema sin darse cuenta. A mí me pasa muchas veces que conscientemente, como lo tenemos tan automatizado el cómo estás, lo primero que hago en la sesión es ¿cómo estás? Y me dicen sí. Y es como, no, es que te estoy preguntando cómo estás. Y claro, ellos no me saben decir bien o mal. Entonces tengo que decir, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Entonces ya yo me responden, le estoy haciendo un apoyo gestual, le estoy dando dos opciones. Estoy convirtiendo esa pregunta tan abierta en algo más cerrado, de esa estructura que él necesita, ¿no? También podemos encontrar que si alguien cambia la entonación, puede no notar la diferencia. Entonces ellos te dan respuestas planas sin emoción. Pues a lo mejor me ve llorando y su respuesta es plana. Pues no es que no empatice, es que no está percibiendo bien la diferencia. También encontramos que cuando la conversación es muy larga o se cambia de tema, se pierden con muchísima facilidad. Y no es que haya una falta de interés por parte de ellos, es que su cerebro tiene muchísima más dificultad para poder recordar todo lo que se ha dicho y organizar la información verbal. Entonces, si el relato que contamos es muy largo, con 1000 detalles que a lo mejor no son necesarios, no son relevantes, y cambiamos de tema drásticamente, se van a perder. Y también encontramos que a veces pues, repitan las frases o las palabras aprendidas porque esto les da seguridad. Al final, yo esto el otro día se lo explicaba a una familia, esto que se están dando son reverberaciones. ¿Por qué? Porque necesita sentirse seguro de que lo que le has dicho lo está comprendiendo. Entonces empieza a repetir, entran como en un círculo vicioso, ¿no? Hay también la de Colalia. Repiten en bucle porque es una forma de querer acceder al significado de lo que se le ha dicho. También encontramos el otro extremo, que en vez de estar repitiendo, se quedan callados. Y es porque su cerebro aquí lo que necesita es tiempo para poder construir la frase. También cuando un niño no mantiene una conversación, no es porque no quiera, es porque su cerebro al final está haciendo un esfuerzo bastante enorme para poder procesar todo lo que se le está dando, para poder entender esa información que está recibiendo, para recordarla, porque al final tiene que recordar todo lo que tú le has soltado y para poder responderte, que al final genera una respuesta muchas veces cuando nos dicen, ¿qué opinas de esto? Y tendemos a decir, pues déjame que lo piense porque necesito pensar qué decirte, ¿no? Pues aquí tenemos que tomar un poco esa perspectiva de vamos a dejarles que piensen, que se tomen su tiempo para responder. Al final, como digo, este proceso necesita más tiempo y más apoyo. Y ya os iré diciendo más adelante cuáles son los apoyos. Quiero que aquí también quede muy claro que las estrategias que os voy a dar no son trucos, son formas de ayudar a que el cerebro pueda organizar mejor la conversación. Un ejemplo práctico que os puedo poner también en comparativa, o sea, como lo que estaría mal, lo que está bien. Si yo llego y le digo, ¿qué has hecho hoy en el cole? También me pasa que me dicen bien y es como, no, ¿qué has hecho en el cole? ¿No? ¿Qué pasa? Tienen que recordar el día en el que están o el día que les estoy yo preguntando específicamente. Tienen que seleccionar algo de lo que han hecho en todo el día, porque en un día todos hacemos muchísimas cosas y obviamente hay cosas que se nos saltan, que se nos escapan. Ellos, con ese problema que tenemos de memoria, de atención y tal, necesitamos poner un poquito de encerramiento a esa pregunta, ¿no? Facilitarla, estructurarla. También hay que darle forma a las palabras, o sea, es decir, elegir las palabras que vamos a emitir y decirlo con sentido, más la parte motora de emitirlo o por gesto o por a nivel oral, como sea. Pero si yo llego y le digo, ¿hoy dónde has estado? ¿En el patio o en la piscina? Pues ya le estoy dando dos opciones. Pues él me responderá la que sea correcta. O si, por ejemplo, veo que hoy mi hijo llega con manchas de pintura, pues yo le digo, he visto que tienes pintura en las manos, ¿hoy habéis pintado? Pues me va a decir, sí, no. Aquí estoy haciéndole una respuesta ya bastante más cerrada, de tipo sí, no.
que es verdad que en muchas situaciones tampoco nos tenemos que encerrar con ese tipo de preguntas, tenemos que intentar buscar vocabulario, alternativa, elegir entre dos opciones, pero es verdad que esto para iniciar una conversación y tener una interacción nos viene muy bien, porque al final lo que estamos estableciendo es una guía clara, dando estructura y también mucho contexto. Por eso, las estrategias que yo os puedo dar aquí serían tres principales: provocar intención, mantener la intención y reforzar la intención. ¿Qué podemos hacer para provocar la intención? Pues ofrecerle algo y detenerlo a mitad de acción. Por ejemplo, si yo estoy en casa y me voy a comer un yogur, pues cojo el yogur, lo abro por la mitad y miro a ver si él está mirándome, si está intentando iniciar interacción conmigo. Si él se me acerca y me coge de la mano el yogur y se me queda mirando, a lo mejor me está diciendo, oye, termina de abrirmelo que el yogur me lo voy a comer yo. Pues ahí podemos hacer ese tipo de acciones, dejar como las cosas a media, a ver cómo interactúan ellos. Y todas estas estrategias también para todo tipo de edad nos sirve, porque he intentado ponerlas como muy genéricas. Otra cosa que vamos a hacer es dar un objeto que no lo necesite, pero para que lo use. Pues, por ejemplo, lo típico de la broma que hacíamos todos de estar mi madre hablando por teléfono y le empieza a dar cosas y mi madre es que empieza a interactuar con las cosas. Pues eso podemos hacerlo con los niños, ¿no? Pues a lo mejor está jugando con algo y le doy una taza. Pues a lo mejor con la taza viene y me pide agua. Quién sabe, ¿no? En ese momento. Colocarle objetos favoritos fuera de su alcance, pero a la vista. Si yo cojo y en vez de que todo lo tenga a su alcance, que eso va a limitar mucho, que se intente comunicar, porque es que lo tiene todo básicamente al lado. Si a mí todo me lo dan, ¿para qué voy a intentar yo comunicarme? Si es que ya se encargan ellos de dármelo. Pues vamos a intentar darle un poquito de altura a las cosas. Pues una estantería más alta que no llegue, le voy a poner esto. Y así, pues, que él me señale, que me lleve, que me guíe. Juegos de error intencionado también, muchas veces, que eso hago yo mucho en sesiones, equivocarme yo a propósito o hacer cosas mal para ver cómo perciben ellos, porque ellos muchas veces obviamente van a percibir el error y van a venir a corregírtelo, o van a ver que algo que estás haciendo no cuadra. Pues a lo mejor en la rutina, hacer algo que no corresponde en un momento dado, ellos van a venir a decirte, oye, no, que toca esto. Y también el silencio como respuesta, porque el silencio, como os digo, es dar tiempo, es dar apoyo y es dejar que ellos organicen, que elijan las palabras y que emitan esa respuesta que necesitan dar. Hablo de palabras como si hablo de pictogramas, ¿vale? Me refiero a comunicación genérica. Luego también mantener. Básicamente teníamos que responder inmediatamente a su intento. Si no está hablando, estamos en una conversación, tú estás pendiente de la conversación. Nombrar todo lo que vaya haciendo también ayuda mucho a iniciar esas interacciones conversacionales, seguir los focos de interés que tenga, que al final cuando son más pequeñitos y hasta cuando son más grandes tenemos que ir preguntando, fijándonos qué le gusta, para a partir de esos focos de interés iniciar temas de conversación. Y también convertir el gesto en diálogo. Si yo guío todo gesto de palabra, eso va a ayudar mucho también en la conversación. Y para reforzar la intención, lo que os puedo decir es que celebréis cualquier intento comunicativo, que uséis rutinas con pequeñas causas predecibles, que juguéis al típico te toca, me toca, que eso lo hago yo muchísimo en sesión. A lo mejor estoy trabajando articulación, estructuración de frases, estoy trabajando orden espacial y de repente empiezo con el no, no, venga, ¿a quién le toca? Y empiezan a yo, te toca, me toca, me toca a mí. También trabajamos esas partículas, ¿no? Y ellos respetan mucho los turnos y así entienden que en la conversación hay turnos conversacionales. Cuando uno habla, yo me callo, pero estoy escuchando para responder, ¿no? Ahí vamos integrando un poquito esa parte de la conversación. Y luego también aprovechar los momentos naturales, porque siempre lo voy a decir, y yo sé que muchos padres sois conscientes, pero es que la terapia no es suficiente, o sea, lo que hacemos en una hora de terapia, si no lo llevamos y lo generalizamos a casa y lo hacemos continuamente, no hacemos nada. Los procesos de avance van a ser muy lentos y eso es muy frustrante para la familia, para el terapeuta y para el niño. La segunda pieza de este engranaje a nivel cerebral que tenemos es la comprensión del lenguaje. ¿Qué es comprender? Es entender lo que me están diciendo. No es solo oír y escuchar las palabras, es entender el significado que tienen esas palabras, en qué contexto concreto me lo están diciendo y qué se espera que se haga después de que me den ese mensaje, ¿no? Aquí, a nivel cerebral, encontramos tres zonas que están muy involucradas, que son la zona temporal, que básicamente ¿de qué se encarga? De reconocer los sonidos y el significado de las palabras. Es decir, yo escucho la palabra, la proceso y veo cuál es el significado. Y luego está la zona parietal frontal, que es la que se encarga de hacer las conexiones entre la parte de la memoria y el contexto que tenemos. Aquí, en este tipo de perfiles, en el que nos estamos centrando al final en discapacidad, las conexiones que se dan a nivel de memoria, contexto, son más lentas. Ellos pueden oír, pueden identificar los sonidos, pero no comprender del todo, porque al final hay un problema de procesamiento de toda esa información. ¿Qué señales
podéis ver vosotros de incomprensión, que seguro ahora cuando yo vaya diciendo muchas decís, ay, pues sí, tal, esto lo he visto en casa, no, lo veo a diario, o me comentan los profesores, o me comentan las terapeutas. Pues, por ejemplo, responde con algo que no tiene relación con lo que se le ha dicho, como ya he dicho a vosotros antes. ¿Qué tal el día? Sí. ¿O cómo estás? Sí. ¿Qué has hecho hoy? Bien. Me está respondiendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo, ¿no? O a lo mejor, ¿qué tal te fue el partido de fútbol el otro día? Hoy he comido albóndiga y es como es que no me está comprendiendo la pregunta porque a lo mejor yo estoy siendo demasiado abierta con la pregunta y no le estoy dando ningún tipo de contexto. Luego también encontramos que no siguen instrucciones, hay más de un paso. O sea, si yo le digo, coge la botella, ve y me la rellena al baño de agua y ahora me la trae y me pone agua en la taza. Es que yo cuando estoy en el baño tampoco me voy a acordar de la mitad de la información que me has dado. Hay que dárselo todo más estructurado, más simplificado, intentando que le dé una orden, cumpla la acción y cuando la haya cumplido le dé la otra orden para que no se pierda en el camino. Repite lo que oye en vez de contestar. Esa ecolalia, ¿no? Que siempre preguntáis mucho. Es que, ¿cómo quito la ecolalia? Es que, ¿cómo hago para que no se den tantas ecolalias? La ecolalia tenemos que redirigir. Es decir, si el niño está repitiendo ecolálicamente, si yo empiezo a repetir también ecolálicamente lo que el niño está diciendo en bucle, no hacemos nada. Es que lo único que hacemos es potenciar la ecolalia. Hay que redirigir. Redirigir es coger y si empieza a decir vaso de agua, vaso de agua, vaso de agua, para nosotros digamos, sí, claro, vaso de agua, ¿quieres que te eche uno? ¿Quieres un vaso de agua? Ay, mira, mamá justo se está tomando un vaso de agua, le ponemos uno a papá. Pues si yo le estoy redirigiendo hacia el significado de para lo que se utiliza un vaso de agua, va a dejar de repetir vaso de agua, porque no lo repite por gusto, lo repite porque está continuamente intentando asentar el significado. Luego también, pues cuando se quedan mirando sin racionar, que es básicamente porque no ha habido comprensión, no ha entendido lo que se le ha dicho. Responde solo cuando la frase es muy conocida o rutinaria, pues las típicas rutinas de casa, de lávate los dientes, pues si eso lo hemos hecho por imitación, por repetición 500.000 veces en la rutina diaria y que lo hace en su día a día, es que lo entiende porque lo tiene ya muy automatizado. Pero si ahora, por ejemplo, le meto una acción nueva que todavía no conoce, en un contexto encima nuevo que desconoce, pues que se pierde. Y en relación a esto que estaba diciendo, parece entender más en situaciones conocidas que nuevas. Muchas veces os pasa de, es que no podía ir a un restaurante porque es que se desubica, o es que no me responde en el restaurante, es como que se queda callado, está completamente pasivo, es que está con un montón de estímulos nuevos. Por eso siempre digo, los cuentos sociales, vamos a anticipar que vamos a ir a un sitio. Ahora que tenemos tanta tecnología, vamos a meternos en Google Maps, que tenemos fotos de reseñas de los restaurantes, hasta del propio camarero, vamos a buscarlo todo y vamos a enseñarle un poco y le ponemos en el contexto. Y también le explicamos a dónde vamos, se lo anticipamos mucho, eso viene muy bien. Entonces, por eso, como os digo, si yo le digo qué has hecho hoy, no le estoy dando contexto, pero si yo le doy un contexto y le digo, hoy has ido al patio, has ido al gimnasio, y encima le ofrezco un apoyo visual, pues yo le estoy facilitando la parte comprensiva y también que él me genere una respuesta. ¿Qué estrategias puedo dar yo aquí? Pues yo diría facilitar la comprensión, acompañar la comprensión y consolidarla, que esto es muy importante. Para facilitar, lo que podemos hacer, como ya os he estado explicando, es usar unas frases más cortas y más sencillas, acompañarlo todo con gestos, con apoyos visuales, pictogramas, gestos, lo que vosotros tengáis de normal de comunicación con vuestro hijo que veáis que funciona. Usar siempre las mismas palabras en rutina. No vale que hoy diga voy a almorzar y que otro día voy a comer, porque a lo mejor como tenemos muchas palabras sinónimas y de momento le cambio a una sin darme cuenta, pues ya se desubica, no comprende. Hablar de lo que está ocurriendo en ese momento, pues lo típico que yo digo, esto es como si, como cuando las influencers empiezan a contar lo que hacen en su día a día, pues los padres también tenemos que hacer lo mismo. Pues mira, ahora justo me voy a poner esta camiseta azul, que el otro día me la compré en la tienda a la que fuimos, ¿te acuerdas? No sé qué. Pues venga, ahora me voy a poner los pantalones y tú mientras te vas a poner tu deportiva y todo lo que vamos haciendo lo vamos describiendo. O sea, esto es contar nuestra vida de arriba a abajo. Y también evitar frases que tengan doble sentido, ironía o pregunta abierta, porque al final esto también desubica muchísimo. Para acompañar la comprensión del lenguaje es muy importante que hagamos una pausa después de hablar. Es decir, necesitamos silencio como procesamiento, porque si yo no le doy tiempo a responder, o también que lo veo mucho, padres que preguntan y el niño está intentando pensar y empieza, pero venga, respóndeme a qué espera. Es como, déjalo que responda, o sea, necesita su tiempo. Por eso os quiero explicar todo mucho a nivel cerebral, pues, para que entendamos que el funcionamiento cognitivo es más inmaduro, es más lento, necesita
tiempo, necesita ese apoyo. También tenemos que observar mucho sus reacciones, repetir las ideas principales con las mismas palabras, apoyando y no insistiendo, no siendo pesado de venga, repite, o venga a la casa, mira la casa, la casa, la casa. Pues no, pues si nos ponemos así van a decir qué pesado. Como a mí muchas veces que tengo niños que me dicen qué pesada eres, digo, pues sí es verdad, estoy siendo pesado. Y te lo dicen. Reformular con menos palabras, si no lo entienden, al final simplificar y usar apoyos de contexto. Para consolidar la comprensión, comentar lo que hace, eso va a reforzar mucho la comprensión y el vocabulario. Lo mismo que vosotros vayáis a describir todo lo que hagáis, pues también comentar lo que él va haciendo. Pues si está jugando, está viendo la tele, me siento a ver la tele con él y comento lo que está viendo en la tele, para que no solo tenga el estímulo de la tele, tenga también el mío. Preguntas con respuesta visual, pues esto ayuda mucho a asociar el lenguaje con la parte perceptiva, ¿no? Con lo que él percibe. Jugar a señalar y a nombrar, pues si vamos por la calle andando, a ver, eso es un árbol, eso es un coche, eso es un camión, pues vamos ahí, ¿no? Metiendo un poquito y luego podemos amplificar y la dificultad es un coche azul, es un camión de la basura y le vamos buscando más a nivel semántico, ¿no? De categoría y de grupo. Cuentos con apoyo visual y gesto para la comprensión del discurso y anticipar lo que va a pasar siempre, porque todo lo que le anticipemos, como he dicho, si nos vamos a un restaurante nuevo que no conoce, pues el anticipárselo con un cuento social y anticipándoselo en genérico, esto va a ayudar mucho a organizar la información temporal. La tercera pieza de este engranaje es la producción del lenguaje. Básicamente, tener lo que es la materia prima para poder decir algo, ya sea, como digo siempre, por gesto, por pito, por comunicador, la forma en la que él se comunique. Esto implica el pensar lo que quiero decir, organizarlo a nivel mental, buscar las palabras adecuadas y también coordinar todos los músculos de la parte del habla para emitir sonido o de las manos para emitir los gestos. Dentro de este propio engranaje tenemos unos engranajes chiquititos, tenemos tres, que son el pensamiento y la memoria a nivel verbal, la organización gramatical y la planificación motora del habla. ¿Qué pasa? Que si van lentas o son inmaduras, el mensaje no va a salir. Va a salir incompleto o puede pasar que se pierda parte del mensaje por el camino y no nos llegue. ¿Qué pasa en el cerebro cuando queremos hablar? Vale, pues el cerebro lo que hace es, piensa la idea, busca las palabras, la ordena para construir la frase y manda la orden a la boca, a la lengua y a los labios para articular y emitir, ¿no? En población con discapacidad encontramos que esto es más lento y que requiere un mayor esfuerzo cognitivo, pero cuando hablo de mayor esfuerzo cognitivo hablo de una barbaridad de esfuerzo. Es como si yo ahora llego al gimnasio y me dicen, va a pasar de levantar 10 kilos de pesa a levantar 80. Es un esfuerzo de la leche, no voy a poder, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Y no es que no va a suceder lo típico de, no, siempre es que no quiera hablar, es que su cerebro está haciendo un trabajo enorme para organizar todo lo que él quiere decir. O sea que vamos a entender, vamos a intentar adaptarnos, vamos a intentar ser tranquilos, tener esa paciencia, que yo sé que tenéis mucha, pero vamos a intentar tener un poquito más con el tema de la conversación. Señales que podéis observar desde casa. Vale, pues que dice poca palabra, o sus frases son cortas, que sabe palabras, que todo lo que le señalo para que lo diga, se lo sabe, pero luego espontáneamente no la utiliza por imitación, ¿no? La colaya las frases aprendidas, como ya he dicho, ¿no? A lo mejor ve continuamente un programa y lo repite y en algún momento lo utiliza en el contexto. Él está intentando comunicar algo, está intentando comunicar que no está comprendiendo de todo lo que ha visto. Hay cosas que se le aprende por memoria, hay cosas que son imitación pura y dura y no llegan a ser funcionales ni comunicativas. Habla con esfuerzo o se bloquea antes de decir algo. Omite conectores y artículos, que esto siempre me decís, ay, porfa, trabaja con los conectores y los artículos porque es que no dice ni uno. Es que le digo, mira, una casa, y él dice casa, y que no, que diga una casa, una casa. Ya, pero es que estamos hablando de una inmadurez cognitiva. Y luego también que pronuncian sin entonación e intencionalidad comunicativa. El otro día también me llegaba una madre y me decía, porfa, ¿puedes trabajar la entonación? Es que habla así como fatigado y es como, creo que es más importante trabajar otros aspectos que ahora ponernos con la entonación, porque la entonación ahora mismo no es una cosa fundamental con todo lo que podemos trabajar. O sea, tenemos puntos de trabajo mucho más funcionales que le van a venir mejor en su día a día. Entonces, al final el lenguaje es una escalera. Esa escalera puede tener sus peldaños, pero si la escalera no tiene fuerza y no tiene equilibrio, no se va a poder subir, se va a desmoronar. Estrategias que yo puedo dar a nivel de producción.
Podemos provocar la producción, apoyar la producción y ampliarla. Formas de provocarla. Ofrecerle lecciones con apoyo visual o real. Usar rutinas que sean predecibles, con huecos para que él la vaya completando. Es decir, yo le empiezo como a inducir la rutina hablándose, pero me quedo callado, esperando a que responda. Pues cuando lo tiene tan automatizada o la está empezando, haga así. También me he escuchado a base de esa imitación, esa repetición constante, empezar a emitirlo sin problema, ya sea por pito, con el comunicador, como sea. Modelar sin exigir repetición. Siempre digo, cuando una frase la estructuras mal, en vez de corregirle y decirle, no, así no lo digas, lo estás diciendo mal. No le tenemos que decir que lo está diciendo mal. Lo que tenemos que hacer nosotros es, si escucho una frase que está mal, repetirla nosotros bien dicha, pero no exigirle que la repita. Si yo le digo, sí, la casa es muy bonita, es de color azul, venga, repítelo tú. Es que no tiene sentido porque al final ya él lo ha dicho, lo intenta decir a su manera y él, por esa escucha repetitiva que va a tener por nuestra parte, llega un momento en el que esto se asienta a nivel cerebral. También tenemos que hacer pequeñas esperas antes de darle lo que quiere, no dárselo todo inmediatamente, sino que buscar que él nos exija a nivel comunicativo y a través de la conversación que quiere algo. Y usar juegos con sonido o ritmo también para respetar esos ritmos y esos turnos conversacionales. Formas de apoyar la producción sería acompañar con gestos, con imágenes o con pictogramas, que esto viene muy bien, sobre todo las imágenes, pues para tener una base de lo que han hecho en el día. Con familias que trabajo la parte de la conversación siempre les digo, quiero fotos de lo que habéis hecho el fin de semana. Hazle fotos, vídeos, de lo que os dé la gana. Me los mandáis, que yo luego en sesión me saco el móvil y le empiezo a preguntar. Oye, venga, enséñame, dime, cuéntame lo que has hecho en esta foto. Y es que ellos ya empiezan porque lo tienen todo a nivel visual, entonces no tienen problema. ¿Que lo cuentan a su manera? Sí, pero ya están mostrando una intención maravillosa en contarme lo que han hecho ese fin de semana, porque se van a acordar porque tienen la foto. También repetir y reformular correctamente sin corregir, que al final lo mismo que os decía en la parte de provocar la producción. Usar frases, por ejemplo, 3 palabras donde intentamos emitir el mensaje lo más simplificado posible, ir nosotros modelándole la entonación y el ritmo, porque si el niño de repente entona muy eufórico y yo lo repito inconscientemente y desde el desconocimiento, ¿vale? Yo sé que hay mucho desconocimiento con estos temas porque al final los profesionales somos los que estamos formados en esto y estamos para ayudar a la familia. Y yo siempre digo, no os preocupéis porque es desde el desconocimiento. Tendemos a entonar el mismo tono que lo hace. A lo mejor está el niño muy efusivo en un contexto en el que no tiene que estar tan efusivo. Y nosotros lo hacemos como, ay, qué gracioso, qué mono, mira, lo está haciendo, tal, pues lo repito. Y lo hacemos conscientemente, porque estamos también ya automatizados a la repetición que continuamente estamos ahí nosotros trabajando con ellos. Y es muy importante que celebremos el contenido, no la forma. Me da exactamente igual cómo estructure la frase. Mientras el contenido de la frase esté bien y se corresponda al contexto en el que estamos, está conversando perfectamente. Y luego también para ampliar la producción, es muy importante que nosotros vayamos expandiendo sus frases. Es decir, si él me dice una frase de 3 palabras, yo la voy a repetir, la voy a decir 5, le voy a meter información nueva. Usar rutinas de repetición con variación. Proponer juegos de roles donde cada uno tiene su rol y ahí pues intentamos jugar con la conversación. Fomentar las narraciones visuales a través de esas imágenes de lo que hemos hecho el fin de semana, lo que hicimos en las vacaciones, que eso es algo que se ha perdido. Que a mí, de verdad, ojalá vuelva el tener fotos impresas en casa, los álbumes. Cuando sacábamos los álbumes y empezábamos, ay, pues mira, tal, y empezaba a contar y te venían anécdotas, tal, eso hacerlo con vuestros niños de verdad os va a ayudar muchísimo, vais a pasar unos momentos de familia espectaculares y es que os va a ayudar una barbaridad. Y luego también grabar pequeños mensajes o audio. A mí me gusta mucho trabajar con WhatsApp, es decir, si vuestros niños estamos en etapa adolescente de juventud, ¿vale? Son más grandecitos, trabajar con WhatsApp o que se graben vídeos y los tengan a nivel personal, que eso lo hago también yo en sesiones, grabar vídeos contando cuentos de niños pequeños y esto les encanta porque son formas de motivarles. Si les gusta grabarse, pues vamos a buscar cómo grabándonos podemos motivar la lectura o cómo podemos motivar tal aspecto. Pues el mandar audio, lo estoy trabajando con un niño y es que de verdad, al principio no quería coger, o sea, yo cada vez que le decía, venga, vamos a rectificar lo que hemos escrito en WhatsApp, te voy a ayudar, tal, no quería y dije, vale, ¿no quieres por mensaje escrito? Pues por audio, lo hacemos por audio y es otra forma de comunicarse, no tiene que ser por narices por escrito. Y la cuarta pieza del engranaje, que serían las funciones ejecutivas. Este básicamente es el gran motor de la conversación. Si tenemos en este engranaje defectos, o sea, defectos como tal, perdón por la palabra, pero me refiero a tema engranaje. Si falla el engranaje como tal, vamos a tener mayor dificultad, porque al final la función ejecutiva
son como el director de la orquesta del cerebro y permiten recordar lo que el otro acaba de decir, que esperemos nuestro turno, que nos inhibamos, que planifiquemos, que nos organicemos, que cambiemos de tema si es necesario y correspondiente, pero en perfiles con discapacidad encontramos que están muy, muy, muy alteradas o que se desarrollan más lentamente. Por eso cuando también me vienen familia y me dicen, es que quiero que trabaje esto, ya, voy a valorarlo, voy a ver cómo está la función ejecutiva, porque no podemos trabajar un aspecto de comunicación, habla y lenguaje si las funciones ejecutivas están completamente desequilibradas y afectadas. Hay que partir siempre desde las bases. Esto al final hace que muchos niños, cuando están estas afectaciones, pues que repitan lo mismo una y otra vez o que se queden atascados en un tema, porque si falla la atención, como he dicho antes, esto es una función ejecutiva. Si falla la memoria, también tenemos otro problema. Es que al final todo está relacionado a nivel cerebral. Y aquí también hay padres que me dicen, es que es una falta de educación que tiene, que no lo entiendo, no sé qué, o es que es una falta de interés. No, no es ni falta de educación ni falta de interés. Es su cerebro, que no logra coordinar pues todas estas piezas a la vez. Y como ya he dicho, si una de las piezas del engranaje falla, vamos a tener un problema de fluidez en el completo. Al final, las funciones ejecutivas son esas habilidades que, pues, como os decía, permiten planificar, organizar, controlar y adaptar lo que hacemos y decimos y dirigen, coordinan y regulan el resto de las piezas. Por lo tanto, si esta pieza falla, pues las dificultades van a ser mayores. ¿Qué nos permiten las funciones ejecutivas en la parte conversacional? Pues escuchar lo que el otro dice, esperar su turno, recordar de qué se está hablando, pensar lo que vamos a querer contestarle, cambiar de tema cuando toca, que muchas veces a mí me pasa en sesión que estamos hablando de algo y de repente un niño me cambia de tema. Digo, pero bueno, digo que me ha cambiado el tema y yo se lo digo, oye, estoy hablando yo, vamos a esperarnos, tal, vamos a escuchar. Y yo le digo como esas consignas de tenemos que estar atentos, tenemos que respetar los turnos, eso también tenemos que trabajarlo por ahí. Y también permiten ese control de no interrumpir o repetir constantemente. ¿Qué ocurre en el cerebro? Pues que estas funciones dependen sobre todo del lóbulo frontal. En estos perfiles encontramos que el funcionamiento es bastante más lento y que hay una menor sincronización. ¿Esto en qué se traduce? Que hay una dificultad tremenda para poder planificar el discurso, que no pueden mantener el hilo de la conversación, que también se les dificulta cambiar el tema, es decir, sacar uno nuevo o que lo cambian espontáneamente cuando no corresponde, o también una dificultad para controlar los impulsos verbales. Hablan sin esperarse a que el otro termine, repiten lo que el otro acaba de decir en bucle y el otro está pensando se está riendo de mí cuando lo que está intentando es asentarse en el significado y hay una falta de control de la función ejecutiva, cortan al otro, o sea, esto que encontramos mucho de interrupción y de falta de respeto a los tonos conversacionales viene de esa base de la función ejecutiva. Yo ahora mismo, con un caso que tengo, estoy trabajando la toma de turno, porque si no trabajo la toma de turno en el juego, a nivel básico, no me va a respetar el turno de palabra luego. Señales que podéis observar vosotros. Que repite lo mismo muchas veces o que se queda atascado en una frase o en un tema. Que cambia de tema bruscamente o que no mantiene el hilo. Que responde sin escuchar toda la pregunta, que eso también es muy típico. No termina de formular la pregunta y ya me está respondiendo sin saber lo que te iba a responder. O sea, lo que te iba a preguntar. Le cuesta iniciar la conversación o que tarda también mucho en contestar, pero porque tiene esa necesidad, ¿no?, de espera, de tiempo para ver qué dice o qué responde. Se olvida de lo que estaba diciendo a mitad de frase, que eso también lo veo mogollón, de que se me quedan callados en mitad de una frase y les digo, venga, piensa, te dejo que piense. Y yo mientras me levanto, para no estar tampoco así mirándolo fijamente, porque eso genera agobio. Yo estoy intentando recuperar información que se me ha olvidado en mitad del discurso y si me está mirando fijamente me pongo tan nerviosa que soy incapaz de responder. Entonces, el darles tiempo para que vuelvan a ellos, porque ellos pueden volver, pero necesitan más tiempo. También que tenga problemas para seguir instrucciones secuenciales o en contextos sociales que no se adapte a lo que dicen, ¿no? Estrategias que podemos hacer con la función ejecutiva. Anticipar, estructurar y regular. Si yo anticipo a nivel de usar rutinas conversacionales predecibles, anticipar temas antes de que se hable, por ejemplo, yo le digo, hoy vamos a hablar de la comida del colegio o hoy vamos a hablar de lo que hemos comprado en la tienda. Le estoy anticipando un poco el tema. Darle tiempo también antes de exigir la respuesta, perdón por ser tan pesada con esto, pero de verdad el tiempo es muy importante, necesitamos más tiempo hacia ellos para que nos respondan. Usar apoyos visuales para secuenciar y hacer juegos que sean de planificación. A nivel de estructura, ¿qué os puedo decir? Que hagáis guiones visuales
o guiones verbales, que os apoyéis en temas que ellos conozcan o que les sean de su interés. Vosotros perfectamente pasáis muchas horas al día con vuestros hijos y sabéis perfectamente qué les gusta y qué no les gusta. Y aunque a vosotros no os guste, tenéis que hacer el esfuerzo de, venga, pues vamos a hablar de Spiderman o de Spiderman, estoy ya de Spiderman harta. Ayudarle también a organizar frases con conectores simples, hacer juegos de secuencia o de historietas, por los típicos dados de historia, yo lo utilizo mucho, y no para montar historias, sino para mantener una conversación. Y apoyar también la memoria de trabajo verbal con pistas. A nivel de regulación, usar señales visuales o gestuales de turno, pues la típica tarjetita de me toca, es mi turno y la vamos pasando para que ellos sepan respetar el turno. Modelar también la espera. Si él me está viendo conversar con otra persona y yo le estoy dando a mi hijo el ejemplo de que yo interrumpa a la otra persona, él va a interrumpir, pero esto es en todo tipo de población. Entonces también nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahí cuando lo tengamos delante de cómo vamos moderando, ¿no?, esa espera en los turnos. Reforzar positivamente también el autocontrol, introducir juegos de control inhibitorio, pues lo típico de no puedes coger esta pieza y que se controlen. Yo a veces soy muy puñetera en las sesiones y les pongo estímulos cerca que sé que los quieren para jugar. ¿Por qué? Porque mientras estoy trabajando en la parte del lenguaje, estoy trabajando en el control inhibitorio de sí, sí, vamos a jugar a esto, pero cuando termine esta actividad, y si tú coges esto, no jugamos. Te he dicho que no puedes. Ahí trabajo mucho el control inhibitorio. Y también practicar cambios de tema dirigido. Y la quinta pieza de este engranaje, que como he dicho tiene 5 piezas, es la atención conjunta y la lectura del otro. Es decir, cuando dos personas se miran o se centran en lo mismo al mismo tiempo, al final están compartiendo una experiencia conversacional, una experiencia en un contexto real, ¿no? Y esto es la puerta de entrada a esas conversaciones. Antes de hablar, al final el cerebro tiene que aprender a compartir la mirada, el interés, la emoción. O sea, yo siempre digo que la comunicación, y esto está demostrado obviamente científicamente, comienza por la parte no verbal, es decir, todo lo que es expresión facial y corporal. Esto siempre lo que nos va a decir es mucho más que lo que vamos a decir con las palabras, ¿no? Y una conversación pues empieza mucho antes que las palabras, porque empieza cuando dos miradas se cruzan y se encuentran en el mismo lugar. ¿Qué pasa en el cerebro? Vale. Pues volviendo al lenguaje técnico de áreas temporales y parietales, que en algún momento diréis, voy a buscar qué son las áreas temporales y parietales, ya tanto decirlo. Al final, estas áreas ayudan a seguir las miradas, a entender los gestos, a reconocer expresiones. Hay un funcionamiento diferente, no interpreta automáticamente las señales sociales y también encontramos que no mira, no señala o que no responde a su nombre, que eso también es tipiquísimo. Es que no que responde a su nombre, que lo encontramos mucho en población TEA y no por desinterés, es que por su cerebro aún no ha aprendido que compartir la atención tiene al final un valor comunicativo. Señales que podéis observar vosotros, ¿vale? Parece no mirar a la persona que le habla, mira los objetos, pero no busca tu mirada para compartirlo, no señala ni muestra cosas, no responde cuando le llamas por su nombre, se interesa por cosas, pero sin involucrarse en ellas, le cuesta también leer las emociones, que aquí hablamos de niños que no son empáticos, sí que son empáticos, pero le cuesta leer mucho las emociones y también la intención de los otros, y que también interpretan de forma literal, que no que hacer ironía o broma, que esto yo lo intento trabajar mucho en sesión y me río muchísimo porque es que es muy difícil trabajar la parte de la ironía porque les cuesta muchísimo captarla. Entonces no es que el niño no quiera mirar o compartir, que al final su cerebro aún no ha aprendido que mirar al otro sirve para comunicar. Por eso siempre digo, tenemos que partir desde lo básico. Y todo al final a nivel cerebral tiene unas bases y tenemos que empezar en la casa por lo principal, por los andamios, por todo lo que tenemos que poner, por esos pilares fuertes para que podamos llegar al tejado y sin que la casa se derrumbe. Estrategias que os puedo dar dentro de la parte de atención. Crear mirada compartida, básicamente nos tenemos que colocar siempre a su altura y frente a su mirada, usar objetos llamativos, sonidos suaves cerca de su cara, también sobre todo cuando son niños que los encontramos como bastante disociados, ¿no? Seguir mucho nosotros el interés en lugar de imponerle nuestro interés propio, ¿no? Tenemos que buscar qué es lo que le interesa, no imponerle, es que a mí me gusta esto y quiero que el niño me haga caso con esto, ¿no? Vamos a buscar qué es lo que le gusta y lo que vamos un poquito redirigiendo hacia nuestros intereses. Jugar también a juegos de cara a cara con turnos simples y reforzar cualquier mirada o gesto que tenga hacia nosotros. Es muy importante también mantener la atención conjunta, básicamente pues nombrar lo que ambos estamos haciendo a la vez, alternar la mirada entre el objeto, el niño y yo, usar gestos que sean amplios y expresivos, hacer esas pequeñas pausas de espera que ayudan mucho a que la atención no se desvíe y se nos pierda por completo y crear rutinas con una mirada compartida. Y también es muy importante darle sentido a la mirada y a la emoción.
Nombrar pues nuestras emociones y las suyas. Y en el momento en el que veo un niño llorando, enrabiado en una sesión porque le he puesto algo que no le gusta, mi respuesta es, estás enfadado. Y yo se lo digo, o sea, yo reconozco su emoción y se la digo como, sé que estás enfadado. Y ellos me hacen así con la cabeza como diciendo, sí, estoy enfadado. Y le apoyo con el gesto todo, o estás feliz, o cómo estás, venga, dale a feliz si estás contento, tal. Y ellos al final te lo van expresando, pero cuando tenemos unas bases de nombrar tanto nuestras emociones como las suyas, o no hagas esto que me voy a enfadar. Si yo cojo y pongo cara de enfado y tal, y ve que me enfado realmente, va entendiendo mucho el enfado y esas emociones genéricas. También utiliza los juegos de imitación facial, muestra que mirar a las cosas va a cambiar la forma en la que vemos las cosas, practica mucho la empatía básica y también usar fotos o dibujos de cara para poder aprender a leer las emociones. Vale, esto sería todo el primer bloque de la parte neurocognitiva, de habernos adentrado en el cerebro. Y ahora os voy a comentar un poquito las etapas del desarrollo conversacional y sus retos, porque al final no todos los cerebros maduran al mismo tiempo. Hablamos de población con discapacidad, pero es que cada niño es un mundo y cada niño es diferente. ¿Cómo evoluciona el desarrollo conversacional? Vale, pues básicamente yo aquí lo que quiero es deciros un poco qué podéis hacer en casa según el momento en el que se encuentre vuestro hijo o vuestra hija. Si estamos hablando de la faceta de la infancia, que aquí es cuando la conversación empieza mucho antes de las palabras, pues al final el foco está en la intencionalidad, la intención, en la mirada compartida y en los primeros. A nivel cerebral, en la discapacidad, encontramos que hay mucho retraso en la aparición de los gestos, que hay menor iniciativa en la comunicación, que la comprensión siempre es mayor que la expresión, que la memoria verbal y la parte de planificar la parte motora del habla van a dificultar esa progresión y que también hay una falta de búsqueda del otro y del placer de compartir, porque al final compartir es un placer. ¿Qué necesita esta etapa? Necesita que se provoque una intención comunicativa, que se respeten los tiempos, que celebremos cualquier señal comunicativa y poner palabras a lo que el niño o la niña está haciendo y sintiendo. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros? Aquí voy a repetir así algunas estrategias que he dicho antes, ¿vale? Pero para intentar ubicar un poco por etapa de desarrollo. Aquí los juegos de turno vienen genial. Esperar también su mirada antes de darle algo. Por ejemplo, yo hago mucho. Mírame si quieres la pelota. A lo mejor el comunicador no quiere utilizarlo o no hay forma de que coja el comunicador todavía, no quiere utilizar ningún tipo de recurso y la única forma es decirle, si quieres la pelota, mírame. Te mira, pues te doy la pelota. También mostrarle objetos y nombrarlos, o canciones con pausa, que algo que hago yo muchísimo, es poner canciones y pararlas y pedirles con el comunicador que le den a más, como, venga, ponme la canción de nuevo, porque hay algo que me está gustando y me estás parando, me estás rompiendo ahora mismo una actividad que me gusta. Ya nos vamos hacia la adolescencia, que al final aquí es cuando el lenguaje ya existe, ¿no? Ya sea en una parte visual, una parte escrita, en el recurso que tengamos como apoyo comunicativo, pero no existe la conversación. Pues aquí aparece un gran reto, que es la intencionalidad social. A nivel cerebral encontramos que puede haber lenguaje oral funcional, pero poca iniciativa comunicativa, que puede haber dificultad para mantener un tema, responder a preguntas abiertas del tipo ¿cómo estás hoy? O ¿qué has hecho hoy? O mostrar interés por los otros. Los temas que ellos tienen son muy restringidos, muy repetitivos y ecolalias más elaboradas o lenguaje aprendido de memoria. Por lo mejor se ha visto 1000 veces los episodios de una serie de dibujos animados y es que se sienta a verlo y se sabe algo de memoria, pero ya es repetición y memoria que al final tenemos que llevarlo hacia la funcionalidad, ¿no? Utilizar esas frases que tiene hacia la funcionalidad. ¿Qué necesitamos en esta etapa? Modelar la conversación a nivel funcional y social, usar intereses personales como punto de entrada, reforzar la parte recíproca de la conversación y evitar las preguntas demasiado abstractas. ¿Qué podemos hacer? Juegos de entrevistas, que esto lo hago yo muchísimo. Un momento que me derivan un caso nuevo, lo primero que hago es sacar un panel que tengo, que es como un juego que tiras los dados y te salen los números y son preguntas para conocernos. Pues aquí ya haces una entrevista. ¿Que no tienen lectura? Pues leo yo la pregunta, pero le digo, ah, mira, me estás preguntando que cuántos años tengo. Pues yo tengo 23 años, tal, ¿no? Entonces esto les viene muy bien. Tableros de conversación con temas visuales. Ahora, por ejemplo, viene Halloween, estamos en otoño, pero yo estoy explotando a tope el material que tengo de otoño para todo, para trabajar cualquier tipo de cosa, para entablar conversaciones. Pues, ¿qué vas a hacer en tu pueblo en Halloween? Y te va a disfrazar, y qué te va a poner, te va a disfrazar de bruja o de tal. Y yo le voy enseñando fotos, y por aquí voy trabajando mucho la conversación. Y también para las típicas frases sociales de cómo estás, hola, adiós.
Y ya en la juventud encontramos que ya lo importante no es la cantidad, sino la funcionalidad de lo que comunica. Aquí es donde llegáis muchas familias con frustración. Y os digo, necesitáis cambiar de mirada porque al final la conversación, o sea, de la conversación ideal a la comunicación funcional hay un camino bastante largo. Tenemos que ver qué queremos y qué realmente podemos conseguir. Que converse idealmente o que se comunique funcionalmente y efectivamente. Pues que se comunique. Es prioritario, la verdad. A nivel cerebral encontramos que el lenguaje está más estructurado, pero no está esa parte espontánea. Por eso vemos muchos niños que llegan a la parte de la juventud ya, ¿no? Estos jóvenes, y que decimos, qué raro que ahora habla menos que antes, es que parece que ha tenido una regresión, es que se ha vuelto muy tímido. El lenguaje está muy estructurado, pero la parte espontánea se ha perdido, la parte social también se ha perdido mucho. Se mantienen a lo mejor esas ecolalia que hemos encontrado durante todo el desarrollo, o un lenguaje bastante automatizado, dificultad también para leer las emociones y ajustarse a los contextos nuevos, o riesgo de aislamiento si no hay oportunidades comunicativas en un contexto real. Es decir, al final el contexto de trabajar en terapia no es un contexto completamente real, es muy artificial, no podemos, si aquí no tenemos un supermercado, no tenemos una habitación, no tenemos todo, como lo tenemos en casa y lo tenemos cuando nos movemos al final por los sitios, ¿no? Esos son los contextos reales en los que nos desenvolvemos en el día a día. Por eso en esta etapa lo que necesitamos es entrenar las conversaciones funcionales de la vida diaria, trabajar también la comprensión social, usar apoyos visuales o escritos para anticipar temas y turnos y promover mucho que sea autónomo comunicativamente, que sea lo más independiente posible. Por eso aquí os digo que lo que podéis hacer es enseñarles pequeñas situaciones reales, pues las típicas inferencias de, uy, mira, esta niña está triste, y le doy tres opciones. Está triste porque se ha caído, está triste porque ha perdido una pelota, o está triste porque hoy es su cumpleaños. Pues ellos van a ir teniendo que identificar por qué la niña está triste. A lo mejor está triste, pero le ven una herida. Entonces ya saben que es que está triste porque se ha caído, ¿no? También el uso de los diarios visuales de las fotos para comentar lo vivido, de verdad. Vamos a sacar todas las fotos que tengamos de los móviles y las imprimimos porque de verdad que esto ayuda una puñetera barbaridad. Y también grabar audio o mensajes, grabaros vídeos en familia. Todo esto viene, vamos, es una maravilla lo bien que se trabaja con esto. Vale, estrategias familiares como siguiente bloque que os puedo dar para fomentar conversaciones. ¿Qué podemos hacer en casa para fomentar esas conversaciones? ¿Y qué os puedo decir yo? Que sea sin materiales complicados, sin terapias extras, porque al final tampoco la solución es estar todo el día tras una terapia tras otra terapia, y qué podemos hacer desde lo cotidiano. Vale, pues antes de hablar es muy importante que preparemos el terreno para que haya comunicación. Primero tenemos que crear un interés, tenemos que buscar que esa atención conjunta se esté dando y luego tenemos que dar una oportunidad real para que haya un intercambio comunicativo. ¿Qué podemos hacer? Hablar menos y pausar más. Si estamos todo el rato hablando y no pausamos, no estamos dejando al niño hablar, conversar, comunicarse como él se comunique. Tampoco podemos adivinar por ello, que esto lo veo muchísimo a diario y me encanta cuando digo, mami, papi, es que no les dejamos. Es que no les dejamos, nos quejamos de que no hablan, de que no conversan, pero es que nosotros no les dejamos. Entonces, si la anticipamos todo, es que le estamos eliminando la necesidad de que se comunique. También es muy importante modelarle sin exigir una repetición correcta al momento. Validar cualquier forma de comunicación. Crearle unas rutinas que sean predecibles y celebrar la intención y no la perfección de la frase. Como os decía, quiero una frase que, aunque esté mal estructurada, que tenga intención comunicativa, es que me da igual ahora mismo la estructura y habrá tiempo de trabajarlo. Estrategias que podemos hacer durante la infancia para poder tener esa intención comunicativa. Aquí queremos fomentar la mirada, el turno conversacional y en genérico y el uso funcional del lenguaje. Por eso es muy importante que juguemos por turno, que hagamos canciones con pausa. Yo pauso la canción y me quedo mirando a ver si él sigue cantándola o la sigo cantando yo, pero él va entendiendo ahí un poco el juego de turno. Rutinas con un lenguaje predecible, gestos siempre acompañados de palabras y siempre intentamos utilizar las mismas palabras para no variar la comprensión y que se pierda. Y también tableros visuales simples. Dentro de la adolescencia, lo que buscamos son construir conversaciones con sentido. Aquí intentamos mantener un intercambio más largo y que sobre todo haya una intención social por comunicarse y conversar. Por eso tenemos que utilizar intereses como una puerta de entrada hacia la conversación, hacer unos diálogos con un guión visual,
reforzar mucho la parte recíproca, transformar esa escolaridad en conversación, como ya os decía, ¿no? Vamos a redirigir, vamos a quitar de que esté reverberando en bucle, que si no entramos todos en el círculo, entramos todos en el círculo este vicioso y empezamos a repetir todo y no llegamos a ningún contexto. Pues si empezamos con pelota, 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 ay cariño, sí, mira, una pelota, esa pelota que tienes tú es de color azul, ¿quieres que vayamos a jugar a la pelota? Y ya redirigimos la escolaridad. Y también por los juegos de roles. Y dentro de la juventud, lo que siempre vamos a buscar es mantener lo que se ha aprendido y hacerlo útil. No vamos a trabajar que se dé una conversación ideal, sino que esa comunicación práctica le permita desenvolverse en el entorno a su manera. Por eso tenemos que ensayar conversaciones reales, tenemos que reforzar mucho el lenguaje social de forma adaptada, hacer apoyos visuales escritos como les sean beneficiosos, tener un diario visual, pues la típica agenda visual con pictogramas de venga, vamos a ver en qué día estamos, qué fecha, ahora mismo qué hora es, hoy cómo está el tiempo, si está nublado, tal cual, y lo vamos describiendo todo ahí con imágenes. Los mensajes grabados, las notas de voz. Pues venga, vamos a grabarle hoy al grupo de la familia un mensaje de lo que ha hecho hoy en terapia con Rosa. Pues eso también viene muy bien. Y celebrar la autonomía comunicativa. Y luego, yéndonos hacia la parte de asentar un poco los pies sobre la tierra, de ser realistas, ¿no? Eh, este bloque se centra mucho en esas limitaciones reales que encontramos y en esas expectativas que tenemos que ajustar, ¿no? Porque de poco sirve saber qué hacer si no ajustamos lo que esperamos realmente. A veces nos ponemos unas expectativas muy altas y cuando vemos que no llegamos nos metemos un golpetazo contra el suelo que al final nos hundimos mucho. Es muy importante aceptar que la conversación no siempre va a llegar y que eso está bien. Porque al final el cerebro tiene una cosa maravillosa que es la plasticidad. O sea, la plasticidad cerebral es una maravilla. Y aunque nosotros no lleguemos a desarrollar conversaciones largas, sí que podemos fortalecer mucho las vías que permiten que nuestro hijo o nuestra hija se comunique de forma funcional y emocionalmente significativa. También es muy importante aquí redefinir qué significa comunicar, porque muchas veces no sabemos lo que es comunicar. Esto lo expliqué en una formación que decía, el habla, el lenguaje y la comunicación son tres conceptos relacionados entre sí, pero completamente diferentes. Y el más importante siempre va a ser la comunicación. La comunicación es la base de todo, porque la tenemos en todos los sitios. Yo miro hacia donde mire veo comunicación, porque si veo un libro con una palabra ya tengo comunicación, si veo una foto tengo comunicación, mira hacia donde mira hay comunicación. Si vuestro hijo o vuestra hija os busca o entiende, puede pedir, expresar emociones, participar, disfrutar de esos intercambios comunicativos. Eso ya es una conversación. Es que aunque no tenga estructura verbal, aunque no tenga una frase correcta, aunque pensemos vaya cosa más básica, es que eso ya es una conversación. También es muy importante que acompañemos sin frustrarnos. Y ya no hablo de frustración del niño o de la niña, hablo de frustración vuestra como familia y de frustración propia como terapeuta, que yo también me frustro muchísimo, de verdad. Queremos a veces resultados muy rápidos, porque somos así, vivimos acelerados y queremos resultados rápidos. Queremos respuestas verbales, queremos historias para poder contarlas, pero es que la comunicación no se impone, la comunicación se va construyendo poquito a poco. ¿Cómo podéis mantener la esperanza? Básicamente, vosotros como familia os encontráis en una delgada y muy fina línea entre la parte de la esperanza y la parte de la resignación. Hay veces que decir, es que ya no sé si esperar algo o resignarme por completo. Pues al final tenemos que tener una esperanza que sea realista. Si nos fijamos en la realidad, esa esperanza va a ser cada vez a mayor motivación. Porque cuando entendéis cómo funciona el cerebro de vuestros niños y de vuestras niñas. Lo que antes era frustración, ahora se ha convertido en comprensión vuestra hacia vuestros niños. Y cuando comprendéis, vais a acompañar finalmente mejor en todo este desarrollo. Porque a veces, si esto me gusta mucho decirlo, el amor se pronuncia sin palabras y esto es así, lo podemos expresar de muchas maneras. Y ya, bueno, esto sería en general la formación. Espero que haya resuelto muchas dudas. Sí que os quiero introducir la próxima formación, que este tema cuando me vino a mente dije, ostras, es que creo que también va a ser muy interesante y que os va a beneficiar mucho. Y es comunicar en familia. Al final, muchos de vosotros tenéis varios hijos
Y, y creo que los hermanos forman una parte muy bonita en ese acompañamiento y que los hermanos también tienen algo que deciros, tienen algo que decirle a su hermano y que estamos todos por algo en este mundo. Entonces, creo que hay que meterlos en este saco, hacerlos partícipes y por eso quiero que en la próxima formación hablaron mucho de cómo viven los hermanos la comunicación con su hermano o sus hermanas con discapacidad y cómo los hermanos también pueden ser esos puentes de comunicación, porque al final, cuando los adultos estamos hablando demasiado, los hermanos, todo eso que nosotros decimos en excesiva amplitud, ellos lo simplifican. Porque los hermanos, también esto quiero dejarlo claro desde ya, lo mismo con los padres, no necesitáis ser terapeutas, los hermanos no son terapeutas, son acompañantes, todos somos compañeros de vida y solo necesitan entender cómo su hermano se comunica para poder disfrutar ambos juntos. Así que nada, muchas gracias, espero que vaya resuelto bastantes dudas, las que no, ya os digo, me lo dejáis por el chat, que yo quiero cómo desarrollar si hace falta un documento, resolviendo todas las dudas que tengáis para que os lleguen a todos y dejarlo todo lo más claro posible. Así que nada, recordad que la comunicación siempre va a encontrar camino. Muchas gracias.